Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega más de Videoteca Especial con los protagonistas que han marcado la historia del fútbol nacional. Hoy tenemos a un ídolo de una afición que respetamos, que queremos muchísimo y que es parte de la historia grande del fútbol nacional y su máximo referente de las últimas décadas. Lo tenemos aquí, Randall Brenes. Bienvenido, mucho gusto, Chiqui. mucho gusto a todos los que van a seguir el programa. Randall, ¿qué significa ser un... Yo creo que sos el último gran ídolo de un club del fútbol nacional. Yo siempre te di ese calificativo en las diferentes transmisiones en las cuales vos estabas jugando porque sos de Cartago, solo jugaste ahí, saliste goleador, fuiste a un mundial siendo jugador del Cartaginés. Creo que Cartaginés y Randall Brenes van muy asociados. ¿Qué representa eso para vos? Muchísimo, durante toda mi carrera pues, representó mucho el representar a la provincia, al equipo de la provincia y sentir el apoyo de mucha gente. Para mí fue siempre un gran respaldo, pero también una gran responsabilidad, porque siempre me obligó a dar más de mí. En el momento en que se da el anuncio de tu retiro, que creo que fue inesperado para todos, ¿verdad? Tal vez ya uno sabía que se acercaba, pero no en ese momento. Pero sin entrar en detalles del cómo se dio, ¿qué representó ya desligarse en la parte de futbolista del club? Porque seguís ligado en divisiones menores. Pues sí, yo honestamente fui muy claro cuando se me acercaron a mí para ver cómo iba a continuar mi vida futbolística. Yo les dije, yo esperaba jugar hasta diciembre, porque también uno tiene que ser consciente y ver de que hay momentos para todo, ¿no? Hay que cerrar ciclos. ¿Ya lo veía cerca entonces? Sí, yo también lo veía cerca. Como te digo, yo terminaba mi contrato en diciembre y ahí yo me iba a sentar con mi familia para analizar qué era lo mejor para todos en general. Me refiero a Cartaginés, a mi familia y a mi persona. Se dieron las cosas así, y yo siempre he sido muy creyente y siento que si se dan así es por algo. Y pues no, la recibí y sigo ligado al club. Ahora soy el director de la Liga Menor, y poniendo siempre mi empeño y tratar de poner a disposición de todos los jóvenes que tengo a cargo todo lo que he podido aprender durante el tiempo que estuve en el fútbol. ¿Alguna vez imaginó que iba a ver todos sus goles? No, la verdad es que no, y realmente agradezco este gran detalle que tienen para conmigo. Y vamos a ir con los goles de Randall Brenes, un merecido también homenaje porque, bueno, por lo menos en cuanto a la producción de este programa, que usted lo podrá ver en el momento en que lo tenga bien, pues el retiro de Randall está sumamente cercano. Este fue el primer gol ante Brujas en el Estadio Nacional. Ese fue el primer juego de Brujas, ¿verdad? Brujas no existía, tomó la franquicia de Guanacasteca y ese día Randall anota. ¿Estabas también debutando en primera o ya había sumado algunos minutos la temporada anterior? Había sumado unos minutos, pero muy pocos. Me recuerdo que Juan Luis Hernández me citó, me llevó. Antes de eso tuvimos una gira en Guatemala y ahí hice méritos para lo que él estaba buscando en el equipo. Y ese día entré de cambio, entré como 15 minutos, fue el primer partido del campeonato. Venían de aquella temporada espantosa que Cartaginés se salvó del descenso, ¿verdad? Con Juan Luis. Exactamente, veníamos de el gol de Dani Fonseca ante Liberia. Exactamente, esa fue la semana, el campeonato siguiente, perdón. Y ese campeonato vas a salir goleador del fútbol de Costa Rica, o sea, un jugador que estaba prácticamente debutando, iba a ser el máximo artillero del fútbol nacional. Aquí ante Punta Arenas, Punta Arenas FC, que estaba apenas apareciendo también como club federado en el Fello Mesa. ¿Tu primer gol en el Fello Mesa? Este fue mi primer gol y casualmente también fue en el partido siguiente. Fueron los dos primeros partidos que jugaba. En ese volví a entrar de cambio también. Pero por un jugador que estaba apenas dándose a conocer, que su nombre hasta para la prensa era extraño, ya que en 2 juegos llevara 3 goles, eso ya te puso en los focos de un solo, Randall. Sí, y lo más bonito en ese momento fue que fueron 2 ratitos. Entré 15 minutos en el primer partido, donde marqué el primer gol, y después como 30 minutos. Ante Carmelita en el Carlos Alvarado, ahí me vas diciendo qué recordás de cada gol. Cartaginés 2000, con el que empezaste a jugar, 2004, 2005, fue un equipo muy bueno, ¿verdad? Incluso alcanzó a las semifinales y tenía muy buenos jugadores. Sí, fue un equipo que tuvo el tiempo para armarse, lo armaron con tiempo. Tuvimos una pretemporada en Guatemala con el profesor Juan Luis Hernández. Y la verdad es que era un grupo muy unido y eso hizo que el equipo hiciera una muy buena temporada. De hecho, se nota el momento en el que yo noto que la alegría de todos los compañeros. Sí, la cancha aquí imposible, ¿verdad? Era imposible. Sin embargo, aquí te asiste Dani Fonseca, que es otro gran referente del Cartaginés. ¿Qué significó Dani como compañero? Dani, que también se retiró hace poco. Pues Dani para mí siempre fue un ejemplo a seguir, inclusive hasta el final de su carrera, porque siempre se entrenó en lo máximo, dio lo mejor que pudo por el Cartaginés y a mí me enseñó muchos valores. Por ejemplo, el amor a una camiseta también viene de parte de él, porque realmente como él pocos en la institución y para mí eso era lo que yo trataba de agarrar para mí de
de los compañeros de mayor trayectoria. Estante Pérez, hemos visto goles de diferentes facturas. Ya usted estaba, ya era conocido, o sea, en un par de meses ya se dio a conocer en el fútbol nacional. ¿Cuánto tiempo le demoró que ya Juan Luis lo dejara como titular? Bueno, ya hace tiempo de eso, pero sí recuerdo que como hasta el sexto partido ya me dio la oportunidad para jugar de titular con el primer equipo. Siempre entré de cambio y por lo menos entraba de primer cambio, decía yo, el primer cambio que hizo yo en este momento, y eso me motivaba muchísimo, me preparaba mucho para eso, porque estaba viviendo un sueño, estaba de 18 años, 19 años, y realmente para mí eso era una gran ilusión. ¿Este gol le fue significativo por ser el primero ante un equipo grande y en el Ricardo Saprissa? Sí, en la antigua cancha sintética de Saprissa, ese día empatamos 1-1. Sí, la sintética era una novedad, de hecho era la única que había en el país. Exactamente. ¿Y qué significó ese gol? Mucho. Siempre marcar a ese tipo de equipos tradicionales te da voz, te da alegría, ¿no? Porque tienen una afición que te va señalando o te va reconociendo el trabajo que se realiza. Ante Santos, ese equipo tenía una delantera pesada, estaba el Mambo, estaba Bernie Solórzano, incluso para la segunda etapa regresó Sisha, que estaba fuera del país, estaba obviamente vos, y tenían también muy buenos mediocampistas, ¿verdad? En ese campeonato estaba Warwick Granados, tenía muy buen equipo, claro. Sí, estaba Bernie Solórzano, estaba Mambo Núñez, en algún momento también estuvo que en paz descanse Wayne Wilson, sí, no, Bill González. Bill González, no, tenía un equipo pesado. Sí, teníamos un argentino que jugaba de 10 bastante bueno, Ariel Segala. Sí, lo recuerdo. Este doblete ante Punta Arenas, ya empezaste a marcar más goles y ya te daban incluso los penales. Pues sí, ese fue mi primer penal, justamente. Estaba pues empezando y había gente de mucha trayectoria y ellos reconociendo el trabajo. De hecho se nota que ahí está Bernard Mullins. Bernard Mullins. Y el mismo Dani también, que podían tirar el penal, me dieron esa responsabilidad y te cuento que ese día fue de los días más nerviosos que tuve. Esa jugada también fue contra Mauricio Wright. Aquí vemos el primer gol de Herediano. Ahora hablabas de los goles a los equipos grandes y es particular, ¿verdad? Aunque normalmente a los equipos que más se castiga es a los denominados pequeños, la mayoría de goles tuyos fueron ante Saprissa, Herediano y la Liga, ¿verdad? Que eso también es un detalle particular. Pero por la rivalidad que existe contra Herediano y por ser ese el primer gol ante Herediano, ¿qué recordás de la sensación de marcarle al equipo florense? Por lo que significa para los cartagos. Yo no digo que tal vez para vos en lo personal, pero sí para tu afición. Bueno, para mí fue... ¿El golazo la Liga? Sí, ese fue la Liga. Equipazo tenía la Liga en ese momento. Sí. Siempre marcarle, como te dije anteriormente, siempre marcarle a equipos tradicionales. Y ve a Marín también donde estaba ahí. Roy Mayri y un golazo a Ricardo González. Ese partido lo perdió Cartago, pero marcaste ese golazo. Sí. Pero a Herediano específicamente por la rivalidad de Randall. Sí, realmente pues el equipo con el que más rivalidad tiene Cartaginés es el Herediano, todos lo sabemos, por las cosas que se han dado en el pasado, ¿no? Campeonatos que se han perdido contra ellos y el reciente también que perdimos en el 2013. Yo no me enfoco en cómo se dieron las cosas, ¿no? Porque mucha gente esa rivalidad se ha dado porque ha habido... Sí, en todas las finales ha habido polémica. Ha habido polémica, entonces por eso es que se ha dado esa rivalidad. Ahí veamos San Ramón y Cartaginés, ya era costumbre que anotabas. Y ese tipo de gol lo vi mucho, Chiqui, que como que te escondías en ese carril, como que parece que la bola va saliendo y se la cambias al portero, ¿verdad? Sí. Muchos goles así marcaste en tu carrera. Este tipo de jugada ahí, como que vos mismo te haces el autoservicio y tal vez muchos esperan... Claudio siempre me decía, Claudio es uno de mis mentores y siempre lo he reconocido como tal porque cuando yo empecé, él fue cuando tuvo aquel torneo que metió 40 y resto de goles. Correcto. Siempre él me inculcó tener siempre una muy buena recepción para ya quedar perfilado y ahorrarme tiempo en eso. Dado en ese momento estaba joven y tenía... poca masa muscular y todo ese tipo de cosas que con el tiempo fueron llegando y con el trabajo, pero para yo no verme en desventaja con los defensores que normalmente son más fuertes, Claudio siempre me inculcó eso, que tuviera siempre una buena recepción para evitar el contacto. Bien, ese campeonato vas a salir goleador, este es el último gol, estamos hablando de 16 goles en el primer año, este partido ante Santos que ustedes ocupaban ganar para clasificar a semifinales. ¿Qué significó Randall? O sea, estar debutando
estar debutando prácticamente y terminar goleador. Eso me lo vas a contar después de un corte que vamos a hacer, porque después de aquí es que te vas a Noruega y pasa un lapso un poquito largo. Entonces vamos a ir al corte y luego me contás qué significó ese primer año como goleador nacional en la temporada 2004-2005. Claro. Bien, volvemos. El último gol de la temporada 2004-2005 marcó tu salida a Noruega. ¿Qué significó, Randall, en cuestión de menos de un año, debutar ya con regularidad, ser goleador nacional, hacer un muy buen torneo con Cartaginés, llegar a la selección, porque eso lo vamos a ver más adelante, e irte para Noruega? Significó mucho porque ya ahí, después de este torneo hubo un antes, o sea, lo que pude vivir en ese torneo y después de ahí fueron 5 años, 4 años, ahí 4 años y medio, en el cual yo me desaparezco del foco nacional. Incluso sacrificaste haber estado en el proceso, un proceso de selección que creo que pudiste haber alcanzado, que fue el de Sudáfrica, ¿verdad? En ese proceso nunca fuiste tomado en cuenta porque todo ese periodo usted estuvo jugando fuera y no había tanta facilidad como ahora, que uno tiene cercanía con los ticos que están en cualquier parte del mundo. Correcto, de hecho, antes de yo irme para Noruega, se da por esto que ya me estaban dando un seguimiento por este torneo y por por mi participación en lo que fue la Copa Oro del 2005, en el cual estuve en lista de espera. Y bueno, Winston, que estuvo en el Lokomotiv, no podía venir y me llevaron a mí de reemplazo. Había quedado, como te dije, en lista de espera. Y todavía eso podríamos decir que es el proceso de Alemania con Guimaraes. Ya luego viene el de Sudáfrica, que tal vez ya sí te tocaba, sin embargo lo sacrificaste por estar en Noruega, ¿verdad? En aquel momento. Sí, pues son decisiones, ¿verdad? Yo siempre me he manejado que al final las decisiones se tienen que dar, para bien o para mal. Y solo el tiempo en ese momento podría decir si era lo mejor o no era lo mejor para mí y para mi carrera. De hecho, aquí dimos un salto, vimos un gol a Brujas, luego vimos otro a la Universidad de Costa Rica, anteriormente vimos a otro, y estamos hablando que brincamos del 2005 al 2010. Exactamente. Inicios del 2010, ya otros jugadores, ya otro cartaginés. Curiosamente, algunos sí se iban a mantener, ¿verdad? Como en algún momento Dani, que va a regresar porque estaba en Brujas, y Paolo Jiménez, que se habían ido, pero el resto prácticamente son puros compañeros nuevos, ¿verdad? Ya aquí estamos hablando de Oscar Esteban Granado, de Jorge La Flecha Barbosa, de otro equipo totalmente. Totalmente otro equipo. Pero casualmente, cuando yo vuelvo a Cartaginés después de 5 años, en el 2010, el entrenador nuevamente es Juan Luis Hernández. Sí, exactamente. Ese es el que se va a mantener. Bueno, aunque en el periodo anterior iniciaste con Juan Luis, pero cerraste con Carlos Linares, Con ¿verdad? el señor Carlos Linares, también un gran profesional. Realmente para mí él fue una de las personas que también me ayudó mucho. Él tenía mucha sapiencia y explotó mucho, y me ayudó mucho a explotar mis cualidades como futbolista. Bien, doblete a Pérez Celedón. En ese momento ni por la mente te pasaba a ser el segundo goleador histórico del Cartaginés como los dos, porque aparte por el tiempo que estuviste afuera, imagino que estabas, bueno, imagino no, te puedo dar fe que estabas muy lejos de esa lista por el periodo que estuviste en Noruega. Yo me doy cuenta de eso, de lo del goleo histórico y todas esas cosas, cuando ya me voy acercando. Antes de eso, no tenía ni idea de cuántos goles tenía el que llevaba más goles, en este caso, don Leonel Hernández, exactamente. Aquí, Randall, otro detalle que te iba a preguntar, estamos en el 2010, en el 2008 Cartaginés, si en el 2004 estuvo cerca de descender, que vos ya pertenecías a las divisiones menores y demás, ya estabas incluso entrenando con la primera, lo del 2008 sí fue dramático, ¿verdad? Fue aquel famoso partido que Santos pierde contra la Liga en el cierre, mientras aquí vamos a Juan Luis, que al final a Cartago le salieron los números a Cartaginés y se quedó en primera. ¿Cómo viviste eso a la distancia? A la distancia. Yo creo que fue el momento más difícil de la institución en la historia reciente. Yo te puedo decir que siempre le di seguimiento. Normalmente por internet pagaba ahí el canal que lo daban normalmente. Desde que yo tengo memoria, Cartaginés siempre se ha transmitido en Canal 7. Entonces, ahora, en ese momento yo le daba mucho seguimiento. Los partidos, recuerdo que si eran a las 5 de la tarde, era aproximadamente a las 2 de la mañana. Cuando eran a las 11 eran como a las 6 de la tarde, y en algunos momentos en Noruega yo jugaba los sábados o jugaba los lunes. Ahí hay partidos desde viernes. Pues entonces así lo que hacía, y lo viví de largo, y realmente, porque ha sido siempre mi casa y siempre lo fue, para mí era difícil ver a Cartaginés en esa situación. ¿Sí llegaste a creer que ese año el equipo se podía ir porque realmente estuvo muy cerca? Sí, cuando yo realmente lo veo muy cerca fue cuando en Guapiles hubo un penal y como que no lo pudieron, no lo metieron, fallaron y tuvieron que ir les quedaba un partido en Alajuela. Correcto. Ese partido en Guapiles fue súper dramático. De hecho, Cartaginés lo empata, luego pierde con la Liga, pero bueno, por ahí Santos no le pudo ganar a Liberia y Cartaginés se quedó en primera. Te hago la pregunta porque todo eso estaba reciente. Sin embargo, en esta época,
Este torneo vos vas a salir goleador, ya vimos a Santos y estos a Brujas. Ese año vuelve a armar muy buen equipo cartaginés, ¿verdad? Ya con Diego País, con Johnny Chávez era el entrenador. Sí, Johnny Chávez, una delantera pesada, regresó Dani, regresó Pablo Jiménez. Pablo regresó un poquito después. ¿Lograron conformar un gran equipo ustedes? Sí. Johnny realmente de los entrenadores más capacitados a nivel nacional. Su metodología es muy europea y pues fue también muy importante para nosotros. Él fue el que formó ese equipo y ese equipo te puedo decir que normalmente siempre clasificó. Inclusive cuando eran nada más los primeros 4 lugares. De hecho en este torneo disputa la semifinal contra la Liga y vos salís goleador del torneo. Sí. Johnny también explotó mucho. Bueno, yo pude lograr mantenerme como goleador del club gracias a que él siempre me buscaba un posicionamiento en el cual pudiera pues estar cerca del gol. Aquí te vas a ir de doblete ante Saprissa, no sé si recordás este juego. Este partido fue, ¿no? Y te traigo este detalle a la memoria. Este partido arrancó sábado y terminó domingo por una fuerte rayería que lo imposibilitó. Cuando se reanudó, marcaste 2 goles. Que no sé si lo tenés claro, ahí este penal del Pupi López. Sí, ese día el portero era Fausto y él siempre se caracterizó porque atajaba penales. Por atajar penales. El golero loco. Exactamente, entonces, y también recuerdo ese gol porque el doctor que en este momento yo abrazo ahí, falleció tiempo después y fue una persona que me ayudó muchísimo a nivel de camerino, hasta a nivel económico, me ayudó mucho cuando estaba en mis inicios. Sí, ¿me recuerdas el nombre del doctor? El doctor Edgar Rivera. Edgar Rivera, correcto, sí. Sí, tuvo, pues el final de él llegó poco después de este encuentro. Estamos hablando del 2010, sí, yo aproximadamente recuerdo que en esa época fue que el doctor se nos adelantó, que era también una figura muy querida a lo interno del cartaginés, claro, ¿verdad? Tenía una gran identificación por el club. Él era sumamente Cartago, o sea, dejaba lo que tuviera que hacer por estar con nosotros siempre, y siempre estuvo ahí. Lamentablemente, pues, Dios se lo llevó y lo perdimos, pero sí fue poco tiempo después de este partido. Aquí pues, servicio de Eduardo Valverde, otro buen jugador, ¿verdad? De esos jugadores que tal vez en su momento pasaron un poco desapercibidos, pero era muy completo, Eduardo Valverde. Eduardo, sí, realmente con Valverde nosotros nos garantizábamos una persona que iba a estar en todas las zonas, un luchador en la cancha y siempre se caracterizó por eso. Bueno, vemos como, y esa imagen la destacamos porque en ese 2010 hubo una gran, siempre lo ha habido, pero ese año especialmente el estadio se llenaba prácticamente siempre. Sí. Y te cuento, Randall, que en ese momento estábamos iniciando por acá en Teletica y fueron como las primeras experiencias de ir mucho al Fello Mesa a transmitir en vivo, que no lo hacíamos con tanta regularidad, y yo recuerdo que en todos los partidos el estadio estaba lleno. O sea, usted no podía decir, bueno, es que hoy va a llegar poca gente porque el rival es X equipo. El estadio siempre estaba repleto. Sí, y justamente fue en ese lapso que estuvo Johnny Chávez al frente, que el equipo gustaba. La gente estaba muy contenta por el funcionamiento del equipo y pues en casa yo recuerdo que éramos muy eficientes. Pablo Brenes también llegó a ese equipo, ¿verdad? Sí, en ese equipo, estaba el equipo que vimos anteriormente, que primeramente forjó Johnny. Por ejemplo, eso fue en el Cuti y estaba lleno de Cartagos. Sí, el estadio casi, era un encuentro de cuartos de final. Ajá, en ese metí 3 goles creo, si mal no estoy. Sí. En ese equipo él llevó a Daniel Jiménez también, que era de Guapiles. Travieso, correcto. Ajá, un muchacho con mucho potencial. Ese cartaginés agradaba porque jugaba muy alegre, ¿verdad? Sí. Yo sé que de la historia reciente, obviamente el equipo que estuvo más cerca fue, y también un equipazo, el de Javier Delgado, ¿verdad? Que más bien a vos te tocó ahí recuperar el protagonismo, la titularidad, porque habías estado afuera, ¿verdad? En Azerbaiyán. Y fue un gran equipo, no solo fue subcampeón, sino que fue líder la mayor parte del torneo. Me parece que ese y de Johnny Chávez y el que vimos antes de Linares, tal vez fueron los 3 momentos en que estuviste más acuerpado, Randall, en que tuviste equipo de mayor calidad a tu lado. Sí, pues sí, porque los resultados así lo dicen. El equipo jugaba bien, gustaba y aparte de eso se clasificaba y luchaba por puestos arriba. Ahí vemos ese triplete ante Brujas, que ese día jugó de Rosado, que por cierto Brujas, y abriendo un paréntesis, esas cosas del fútbol, ¿verdad? Antes vimos el primer juego de Brujas y ya hay Brujas, aquí estaba muy cerca de desaparecer por todo lo que aconteció con su dueño, Domaindor Vargas. De hecho, pocos meses después ya este torneo Brujas ya no juega más. Randall, ¿te sentiste raro cuando después de casi 5 años regresas a Costa Rica? O sea, cuando de Noruega a Costa Rica, ¿qué tanta diferencia sintió tal vez no en el aspecto deportivo, sino en el aspecto de infraestructura y tal vez de organización del fútbol? Pues vieras que sí, me costó mucho, por ejemplo, vos decís que no en la parte deportiva, pero en la parte deportiva el cambio de estar acostumbrado a jugar en Noruega de una forma y venir acá de otra,
fue bastante difícil. Me costó mucho acoplarme nuevamente al estilo de juego, porque allá es más mecanizado. En Noruega era más mecanizado. Yo sabía que cuando X jugador tenía la pelota, yo tenía que marcar el movimiento siempre, sí o sí. Y ese jugador sabía que el movimiento ya lo estaban marcando y tenía que simplemente poner la pelota acá, y acá era un poco más libre. Entonces, a veces yo trataba de jugar con mis compañeros y ellos no estaban en esas zonas. Y en lo que era infraestructura, por supuesto que sí. Lamentablemente, pues, nuestro fútbol está un poquitito atrasado, aunque ha habido mucha mejora en lo que es canchas, en lo que es infraestructura como tal. Este gol de penal ante Punta Arenas tenía mucho tiempo Cartaginés de no ganar en el Lito Pérez, y ese día se logró con ese gol. No sé si lo tenés presente. Sí, en Punta Arenas siempre era complicado. Yo siempre sentí el marco del Lito Pérez más pequeño. No sé si será por la gradería que estaba muy pegada, pero lo sentía siempre muy pequeño ese. Una percepción sí. que de esas que se dan. Aquí antes Saprissa, este partido lo ganó Saprissa, pero igual anotaste. Por eso te digo, a ver, incluso es casi una norma que los grandes goleadores normalmente castigan a los equipos pequeños, pero en el caso tuyo se quiebra esa lógica. Más allá de que es bonito, de que son partidos de más expectativa, había algo adicional, Randall, que no sé si el hecho de estar en selección, que muchos de los rivales también eran de selección y que tal vez los conocías más, o por dónde pasa que Saprissa, Herediano y la Liga, en ese orden, fueron tus víctimas favoritas. Siempre son partidos muy emotivos, y yo me caractericé, o yo sentía cuando estaba dentro del campo de juego, que todo estaba servido para que se diera un buen partido. Normalmente cuando el clima, y me refiero al ambiente como tal de un juego, es frío, eso contagia al jugador. Mientras tanto, cuando hay buena afición y que está empujando el equipo, pues el jugador tiende a motivarse más. Ahí veíamos otro que siempre lo vamos a identificar como Cartago, que es Carlos Johnson, ¿verdad? Claro. Es que me parece que hay un grupo que uno los tiene muy identificados, aunque algunos pasaron por otros equipos como Cartago, ¿verdad? Y te digo los nombres directamente: Pablo Jiménez, Dani Fonseca, Carlos Johnson, Villalobos, José Villalobos, Randall Brenes. Me parece que son los 5 jugadores que en los últimos 20 años tal vez uno identifica más con el cartaginés. Pasaron otros, porque en su momento dejó huella el Mambo, en su momento Diego País estuvo muy poco tiempo y la gente lo quiere mucho, pero es diferente. Pero estos que te acabo de mencionar... Es que todos tenemos la peculiaridad que hemos nacido de ahí, hemos estado en las ligas menores. Entonces, y muchas veces en ligas menores jugamos juntos, en alto rendimiento, en juveniles. Entonces, fue un grupo que subió, como hace mucho tiempo no se da, que se mantuvo. Nos mantuvimos mucho tiempo en primera división juntos y jugando para Cartago. Pero de todos el único que nunca se puso otra camiseta fuiste vos, ¿verdad? Pues sí, situaciones de la vida y del fútbol, ¿verdad? Como te dije anteriormente, solo el tiempo dice cuándo son buenas o malas decisiones. Hoy por hoy siento que fue una muy buena decisión. Sí, otro jugador, y sin entrar en polémicas, que pudo haber pertenecido, mientras vemos este doblete ante Limón, que parecía que incluso iba a tener ese rol, pero bueno, las vueltas del fútbol lo llevaron a un lugar donde le ha ido muy bien, donde ha triunfado. Es Óscar Esteban Granados, ¿verdad? Sí, lo de Óscar siento que se malinterpretó en algún momento, porque él siempre quiso seguir en el cartaginés. Él se fue porque realmente no le cumplieron o no le querían dar un contrato la directiva o no sé quién en ese momento. Sí, de hecho él no se va directo a Herediano, él se va con Juan Luis un rato a Orión y ya después ya llega a Herediano donde ha ganado muchísimo, ¿verdad? Claro, se ha convertido yo siento que las vueltas del fútbol lo han convertido en un Herediano más. Sí, sí, a pesar de que es Cartago de nacimiento, y me imagino que todavía le guarda cariño al club y por supuesto al cantón. ¿Qué hace que los Cartagos, Randall, y ya hablando, mientras vemos el gol a San Carlos de penal y ya esté a Saprissa, este partido es doblete a Saprissa, no sé si lo tenés claro. Porque sí, ese fue un partido muy recordado, ¿sí? Porque Walter Paté mete un golazo al minuto 80 y tanto, 89 creo. Nosotros movemos la pelota y con un saque de banda de Carlos Johnson, yo logro meter el 3-2 sobre la hora. Sí, y de hecho ya ese que viene después de aquí estos 2 goles a Víctor Bolívar, que era el arquero morado. Más allá del fútbol, ya hablando en general, en cuanto a la cultura tica, ¿qué hace diferentes a los Cartagos? Que el Cartago es más regionalista, de las 4 provincias del casco urbano, es la que mantiene, me parece, más sus arraigadas, sus costumbres, todas sus cosas son muy marcadas, tal vez a diferencia un poco de lo que puede suceder con el capitalino, que tal vez
tiene una vida más urbana, y incluso el alajuelense y el herediano también tienen sus cosas, pero creo que el cartaginés lo tiene todo más marcado. ¿Por qué es que se da esto, Randall? Yo siento que somos, vos lo dijiste anteriormente, somos muy regionalistas, o sea, respetamos y apoyamos mucho a lo que se da dentro de nuestra ciudad. El club que nos representa es el cartaginés y aunque no toda la provincia como tal apoya al club, le guarda gran aprecio y gran respeto al equipo, y cuando las cosas van bien también se hacen presentes y ayudan a apoyar al club. Randall, ¿contra cuál de las, te voy a cambiar la pregunta que tal vez sería la de rigor, ¿contra cuál de las aficiones grandes hay menos animalversión por parte del Cartago? Es decir, ¿a cuál se bajan más, para decirlo en buen término tico? Digamos, contra el que tienen menos problemas, contra el que tienen rivalidad, pero que si gana no les molesta tanto. Yo siento que, digamos, contra todas hay cierta rivalidad, pero deportiva, como tal, como siempre, ¿no? Y respeto, un gran respeto. Pero entre los otros 3 equipos tradicionales, siento que con el que menos nos desagrada a los cartagineses, por lo que yo he podido escuchar, o sea, y es un pensamiento que no estoy opinando por todos, es a la Liga Deportiva Alajuelense. Incluso recuerdo que en la final contra Herediano porque en Cartago hay mucho liguista, vi gente con camisa de la Liga y de Cartago a la mitad. Mientras ustedes jugaban en Heredia, nosotros estábamos en las ruinas haciendo una transmisión especial, y recuerdo que vi una gran empatía, cosa que no sucede ni con Herediano ni con Saprissa. Principalmente con el que menos sucede es con Herediano. Exactamente, o sea, con el que menos sucede es con el Herediano, y quizás no es por la gente ni nada por el estilo, es porque por cómo se han dado las cosas, las finales, que ha habido polémica. Entonces eso ha dado pie a que haya algo ahí entre estas dos aficiones. Quizás para ellos no con nosotros, pero sí nosotros los cartagos con ellos. Sí, yo creo que es recíproco, ¿verdad? Porque aparte, si bien Herediano ventaja por muchísimo a Cartago en cuanto a títulos, a Cartaginés, la rivalidad, ¿verdad? Y se ve como un clásico aparte. Este día, por cierto, le vas a marcar triplete a Herediano. Una semana después de ese doblete a Saprissa vino ese triplete ante Herediano. Sí, fue iniciando el torneo, creo. Sí, vemos que de hecho no había tantísimo público, ¿verdad? Porque el torneo apenas estaba empezando, sí. Ese 2011 fue uno de sus años más productivos, porque incluso ahí se da el regreso a la selección, que ya más adelante lo vamos a ver con la Volpe. Fue un año ya que te empezó a catapultar como verdaderamente una figura de primer plano en el fútbol de Costa Rica. Sí, quizás viéndolo de esa forma, sí. Lo que sucede es que ya ahí sí estaba sintiendo yo una responsabilidad con el club, digamos, porque ya al haber marcado anotaciones. Insólito, ¿cómo se le llama Moreira? Sí, ahí se nos... Estaba muy joven Moreira cuando eso. Sí. Ya sentía una responsabilidad para con la afición, porque esperaban mucho de mí en ese momento ya. ¿Ya te sentías el abanderado del club? Pues no, porque estaba Dani y estaba Villalobos Chan, pero sí, y también yo tenía una parte. Pero el goleador a veces roba muchos focos. El goleador al final de cuentas termina opacando un poco, digamos, todo el trabajo que hace un defensa, un contención. Vos sabes que así es mediáticamente. Pues sí, así se vende, ¿no? Yo bromeaba mucho con los compañeros porque ellos me decían que ellos se mataban en la cancha y al final el que salía en el periódico era yo, porque metía los goles. Y muchos fueron así por buen posicionamiento. ¿Te benefició más este marco, verdad? Sí, el sur. El sur, ¿verdad? Sí. Aunque Cartaginés siempre se sintió más cómodo atacando para norte. El Fello Mesa, ¿qué significa en sí toda su estructura, su estadio, tanta historia, tantos recuerdos, tantas leyendas incluso que hay con todo el tema, ¿verdad? Que vos conocés, que siempre se ha dicho, que el muñeco, que esto, que el otro. ¿Qué significa el Fello Mesa para Randall Brenes? Para mí el Fello Mesa, digamos, ahora que yo trabajo en la parte administrativa, es como cuando uno llega a casa. Para mí es mi casa. Conozco cada esquina del estadio, sé qué hay en cada esquina. Conozco toda la gente que trabaja. Por ejemplo, si hay alguien nuevo, yo sé que es nuevo. Entonces te puedo decir que es como mi casa, o sea, siempre lo dije, o sea, el Fello Mesa... Es un estadio muy acogedor aparte, Randall. Bueno, sí. lo han remodelado, lo tienen muy bonito, pero incluso en una época en que tal vez no estuvo tan bonito, en cuanto a que tal vez no había tanta inversión, siempre fue acogedor. Sí, o sea, yo siento que es todavía un estadio muy familiar. Vos ves, yo no sé, porque no sigo mucho otras cosas, pero se ve mucha familia, se ve mucho niño. Entonces, y así ha sido siempre. Siento que eso es lo que le da la peculiaridad al estadio de Cartaginés, que bien puedes ir con la familia, que no hay problema. Aunque pues hemos tenido episodios que ya todos sabemos
Sí, se han dado excepciones con gente que se sale desgraciadamente del canasto. Exactamente. Este partido ante Herediano, los goles no los celebraste mucho. No sé si recordás, ese día fue una... Sí, ese día nos golearon. Sí, 6-3. 6-3, yo creo que yo metí los 3 goles ese día, o 2. Dos. Cuando hice el conteo yo juré que eran los 3, pero ya luego vi que hubo uno por ahí que fue, me parece que de Pablo Brenes. De Pablo Brenes, correcto. Ante Belén, desaparecido Belén, bueno, que hoy es Guadalupe. Randall, ahora te señalé ese famoso mito, ¿verdad? Que se presta para la mofa, el vacilón, o a veces simplemente es parte de la cultura del fútbol. ¿Al Cartago le molesta eso? No. ¿El tema del muñeco? No, yo siento que es parte de... ¿O lo ven como el mito de no poder lograr el título? Exactamente, o sea, todos lo vemos como la chota, ¿no? Como de que no somos campeones por eso, pero no es que a nosotros nos moleste. O sea, a mí particularmente como cartaginés, nunca me ha incomodado ese tipo de cosas. ¿Y alguna vez como motivación, mientras vemos este gol a la liga, a Patrick, que por cierto a Patrick le marcaste varios goles, este es el primero a Patrick? Con Patrick siempre apostábamos durante la semana. Algo escuché cuando le concediste una entrevista a Natalia Álvarez. ¿De qué se trataban esas apuestas? Sí, Patrick? Él siempre me decía, ya sé qué vas a hacer. Y yo te decía, yo también ya sé qué vas a hacer. Siempre hemos tenido una gran amistad. Compartimos en tiempo en selección y una gran persona y por supuesto un gran arquero. Randall, y sobre ese, ¿alguna vez utilizaron el tema del muñeco a nivel de camerino como el efecto contrario, como una motivación para acabar con eso, como destruirlo, o sea, como algo simbólico, lógicamente, ya que los demás lo hablan, para utilizar algo que en teoría es para la mofa, más bien con un efecto positivo? Pues sí, o sea, nosotros, es que al jugador esa información le llega, porque sí le llega, pero no es algo como que te llegue a afectar como tal, ni que toque tu orgullo, o sea, es un ingrediente más del fútbol, o sea, nosotros lo veíamos así, un ingrediente más del fútbol y no le prestábamos mucha atención, la verdad. Este gol a Punta Arenas, el tema del título está claro, ¿verdad? No se te dio en tu trayectoria, como muchísimas generaciones de jugadores cartagos no se le han dado. Yo soy del convencimiento de que sin Cartaginés las cosas empiezan a hacer bien, en algún momento va a llegar, y lo digo abiertamente, ojalá más temprano que tarde, ¿verdad? Porque yo creo que a todo el país le gustaría. Pero en algún momento usted empezaba ya a autopresionarse o a autosugestionarse, decir, ojalá me pueda retirar con al menos un título. De hecho, yo siempre he tratado de ser muy planificado y también en la parte como futbolista. Así como trataba de ponerme una meta a lo interno de goles, también siempre estuvo eso ahí. Y te puedo decir que a nivel personal pude alcanzar un 90% de las cosas que me propuse, gracias a Dios. Y quizás la más significativa de no poder haber alcanzado es el campeonato con el Cartaginés y haberlo tenido tan cerca también. Sí, porque incluso llegaste a un campeonato mundial mayor y jugaste, entonces uno podría pensar que incluso eso es más grande que lograr un título, pero por el amor que usted le tiene al Cartaginés, imagino que para usted eran objetivos comparables. No, yo siento que ahí sí no, porque para un campeonato del mundo eso supera todo. Eso supera todo, o sea, ¿quién no quiere estar en un campeonato del mundo? Y jugando, ¿verdad? Y jugarlo. Y el campeonato que fue también. Sí. O sea, son muchos ingredientes. Pero a mí, yo hubiera cambiado también quizás muchos... ¿Goles sí hubieras cambiado por un título? Por un título, por supuesto que sí, porque siento que la afición Cartaga se lo merece porque siempre ha estado. Es una afición que a pesar que no hemos ganado nada hace mucho tiempo, siempre está. Y usted lo ve en los últimos tiempos, que el equipo ha mejorado. Va y está en el estadio, y si juega de visita igual va y apoya. Randall, aquí vimos el gol en semifinal ante Herediano, estadio repleto, está ante San Carlos, y aquí se da una de las varias salidas que ya tuviste en esta segunda etapa del 2010 al 18, saliste 3 veces, me parece, ¿verdad? Sí. Ese día, ese fue el último gol en ese torneo, y era el primer partido del torneo, creo. Ajá, sí, que te fuiste a Azerbaiyán. Me fui para Azerbaiyán. ¿Qué tal esa experiencia? Culturalmente muy enriquecedora, y también tuve la posibilidad de jugar eliminatoria UEFA, y para mí eso también era quería competir a nivel internacional a esa escala. Bueno, fue un lapso relativamente largo, ¿verdad? Porque pasamos de inicios del 2012 un año, sí, al 2013. Sí, fue un año. Que este fue el torneo con Javier Delgado, ¿verdad? Ahí tuve un momento muy complicado porque tuve una sequía de goles que no... Primero jugaba poco, no era de los titulares, lo que vos comentaste anteriormente. Y
y no sé, me costó mucho poder volver a anotar. También llegaste a encontrarse un equipo que estaba jugando muy bien, ¿verdad? No sé si consolidado, pero que sí ya algunos tenían ventaja porque venían jugando juntos desde atrás. Sí, yo llegué ya avanzado el torneo y no pude, tuve que esperar oportunidad. Y como te digo, como vos lo decís también, los que estaban haciendo lo Lescano también lo estaban haciendo muy bien. Y a veces hay que esperar, toca esperar. Bueno, pero igual en esa recta, ese torneo marcaste poco, pero llegaron estos goles en la recta final. Veíamos uno a Limón, otro a Belén, y ya está ante la liga que termina sacando la liga de ese torneo, ¿verdad? Sí, ese día nos llenaron el estadio de Los Manudos. Ya nosotros estábamos clasificados, eso fue para el 2013. Pero la liga sí necesitaba ganar. La liga necesitaba ganar. Pero y ganamos con ese gol. La liga en ese momento era la época que venía ganando muchos títulos, ¿verdad? No estaba Oscar Ramírez, ese torneo lo dirigió Manolo Kiosellán, pero ustedes sí tenían claro que si ellos se metían, sí podía ser un rival más complejo en las instancias decisivas. Claro, porque ya ellos tienen mucha experiencia en esas instancias. Entonces va a ser un rival muy, muy competitivo, aparte del empuje de la gente de ellos también en esas instancias ayuda mucho a los equipos. Bueno, lo que pasa es que lo que les quedaba no era nada sencillo, era sacar a Saprissa y se sabía que posiblemente la final iba a ser con Herediano, ¿verdad? Que jugaba con Pérez Celedón su semifinal. Entonces, yo creo que esos han sido los días, es cierto, no se dio el título, pero yo particularmente por un tema profesional lo vivimos muy cerca porque estuvimos muy metidos ahí con toda la cobertura y lo que se vivió en esas semanas en Cartago yo creo que no tiene punto de comparación, ¿verdad? No, yo siento que eso yo siempre dije que la gente no malquiere a Cartaginés, o sea, no lo malquiere, no es un equipo que la gente se alegre de que esté mal. No, yo creo que se vivió muy intenso en Cartago, pero todo Costa Rica estaba esperando ese título. Sí, hasta de las otras aficiones. Salvo obviamente Herediano, que era el rival. Que era el que estaba, exactamente, que estaba de rival. Esa fue la final. Ese 3-1, ese día, es cierto que celebraron antes de tiempo, ¿verdad? No. Hubo la gente sí se tiró a las calles y celebró. Y fueron días de mucha felicidad en la provincia. Pero no fue que nosotros ya lo dábamos por un hecho. Entonces, ¿en dónde se escapó este título? Es fútbol, Luis Enrique. Al final de cuentas es fútbol, virtud y acierto. Y tuvimos algunas deficiencias y quizás no aprovechamos el momento. Porque la gente ve el segundo partido, donde ellos nos remontan. Pero en el primer partido que ganamos 3-1, pudimos haber ganado 5-1. Correcto. Entonces también hay que ver todo ese tipo de cosas. Pero ese equipo mentalmente era muy fuerte porque en el segundo partido va perdiendo 3-0, lo lógico es que ahí se acabe y aún así consiguieron alargarlo a penales con aquel gol del Lescano sobre la hora. Sí, justamente así, o sea, el equipo no se rendía. Y así fueron muchos partidos. El equipo siguió, aquí este equipo fue el mismo que continuó con Javier. Sí. Después de esa final, pues sí costó un poco levantarse. Sí, ahí veíamos otros goles del torneo siguiente que tal vez no fue uno de los más productivos. El invierno 2013 vimos a Belén, vimos otro por ahí. Aquí ya estamos en el verano 2014 ante Pérez Celedón en el Collella. No está disponible el Feño Mesa por alguna razón. Ahí veíamos a Erika Scott, que también se sumó a aquel buen equipo. Te hago la pregunta, ya vamos a ver el tema de selección más adelante, pero en este momento ya habías marcado el gol a Jamaica, el de la clasificación, ya venía la lista definitiva de Pinto, también había quien cuestionaba que había algún sector que sí estaba de acuerdo, otro no, con que Randall estuviera. Yo creo que a usted le afectó, tal vez, Chiqui, que no tenía tanto... A ver, que la afición de Cartago es muy noble y todo, pero no es tan multitudinaria como las demás y no faltaría quien, simplemente porque eras de Cartago, que no estuviera de acuerdo con tu presencia en esa lista final. ¿Cómo manejó esos días previos a que ya se diera la lista definitiva? Aunque yo sé que Pinto tenía mucha confianza en su persona. Pues sí, fueron... ¿Cómo decirlo? O sea, yo siempre estuve alejado de todo ese tipo de cosas. Siempre me daba cuenta de comentarios, de periodistas, de quién lo decía y quién no lo decía, porque toda la información llega. Toda la información le llega al futbolista. Hay muchas formas. Yo nunca no tuve redes sociales ni tengo y me daba cuenta de todo. Sí, pero hoy en día la información fluye aparte. Fluye, exactamente. Entonces, yo le dije a mi familia, a mi esposa en ese momento y a mi mamá que trataran de alejarse, porque esa es mi debilidad, que trataran de alejarse para evitar que a ella les llegara a afectar y que a mí me llegara a afectar. Tu debilidad son que a ella les afecta. Exactamente, Okay. Porque a mí no, yo estaba acostumbrado y estaba pues preparado para eso. El futbolista tiene que estar preparado mentalmente, si no se puede derrumbar en cualquier momento. No solo en la cancha, también en este tipo de cosas fuera de ella. Y ya cuando te dan la lista y ya ves que vas realmente para Brasil, ¿qué pasó por tu mente? No, eso es coronar de toda una carrera. Exacto, eso fue cumplir un sueño. O sea, pero igual siempre bromeábamos de que
hasta no estar montados en el avión no podíamos, hacia Brasil, no podíamos decir que ya estábamos allá. Y fue una bonita experiencia. Quizás eso, que hubiera tanta cosa y tanto morbo y tanta gente cuestionando, hizo que quizás le diera un valor agregado, porque yo me sentí victorioso. Y te sentías un abanderado de tu provincia, es decir, que en el momento en que, a ver, pues cada club, ¿verdad? Habían jugadores de Herediano, estaban jugadores de la Liga y de Saprissa, pero por toda la figura de Randall, por todo lo que se habló previo, por el gol de la clasificación, cuando usted ingresa de cambio contra Italia, usted siente que llevaba la camisa de Costa Rica y al mismo tiempo la de Cartago. Sí, yo sentía que representaba obviamente a una provincia que siempre estuvo conmigo. Y me lo demostró cuando volvimos del Mundial. O sea, yo recuerdo que en ese momento que regresamos, llegué a Cartago y el parque de Cartago, de las ruinas, estaba completamente lleno de Cartagos y siento hasta gente que no era de Cartago ovacionando. Entonces ahí es donde yo dije, sí, lo logré. En ese momento dije, lo logré, porque fueron más las voces de aliento que las voces que trataban de bajarme en ese momento. Ese gol es muy especial porque lo celebré con Claudio, porque le habían dado días anteriores la noticia de que su hija estaba un poco enferma y estaba en Uruguay. Sí, ahí vimos la celebración con Claudio, que de hecho hace 4 o 5 goles atrás vimos un gol de tiro libre a la Liga, que fue el partido en que Claudio debutó como entrenador. Ajá, sí, exactamente. Fue justamente, creo que el torneo anterior sí, a este. Sí, un equipazo este. Ahí brincamos del 2014 al 2015. Eso te iba a decir, buenos compañeros en cuanto a calidad, nunca faltó, ¿verdad? Hemos visto a Eneas de Conceizao, a Eric Scott, a Fabricio Ronchetti, a Bernal Munins, a Claudio Silla, a Johan Condega, a Paolo Jiménez, Víctor Núñez. O sea, hemos visto delanteros y volantes, para ubicarnos un poco más con los que te asocias más. En el contexto, de gran calidad. Y lo que podemos concluir en todo eso es que Cartagena siempre ha tenido buenos equipos. Sí, realmente se ha dado la tarea de traer buenos jugadores. Quizás en algún momento hemos fallado en la parte grupal en cancha, o sea, en el sentido de funcionar más como equipo. Afecta que algunos, y sin señalar, porque también esto es una carrera y usted no le puede pedir, vemos a esta Carmelita en el Morera Soto, no le puede pedir a un muchacho que viene de, no sé, de Limón o de Punta Arenas o de San José, que tenga tanta identificación como ustedes, los que son propiamente de la provincia. Pero sí ha afectado eso, que de repente ha faltado gente con más sangre azul, con más identidad brumosa. Eso siempre ha sido un tema, la gente que dice que los cédula 3 más identificados, tipos, yo no creo en eso, porque usted tiene que ser profesional siempre, y si yo hubiera tenido que ir a jugar a otro equipo, lo hubiera hecho a muerte, hubiera dado lo mismo o hasta más que en Cartaginés. O tal vez más que no lo den, ¿será que se predisponen por toda la historia de decir qué pereza, por el hecho de que si nos acercamos al título va a empezar todo el tema de que 73 años, 82 años, es una presión excesiva, no sé, o sea, tal vez pensando como alguien que no es de Cartago? Pues sí, puede pasar, porque para nadie es un secreto que también existe el miedo al éxito. Entonces le tenés miedo a eso, a estar en esa instancia, a no llegar, y quizás por eso se han dado algunas rachas que son bastante negativas, cuando el equipo no gana y comienzan a pasar cosas futbolísticas, obviamente, que no ganan. Este fue un partidazo, este fue un partido de locura, 3-3. 3-3, sí. Ese día Bolaños marcó 2 para Saprissa y yo marqué 2 para Cartago. Sí, fue un partidazo en el 2015. Y ahora te lo decía fuera de micrófonos, uno podría creer que el grueso de los goles vienen antes de Brasil, que ya después de Brasil pues ya se alcanza el momento cumbre y tal vez la cuota de goles disminuya, porque aparte también ya estabas más veterano. Pero sin embargo, si uno lo repasa, más bien fue más productiva esta etapa, post-2014. Sí, es curioso eso. Sí, ya me sentía más pleno, ya me sentía más jugador, más hecho. Y tenía de todo lo que había aprendido en mi carrera lo ponía a disposición del grupo, y el grupo también me daba un respaldo muy, muy grande. Entonces, yo tenía la facilidad de meter goles y en esos momentos se me estaban dando las cosas. Incluso después de Brasil sí hubo un periodo en Noruega, ¿verdad? Corto, y ya después otra vez. Después de Brasil yo me vine acá, estuve con el equipo, jugué con Mauricio Wright un partido que fue para un torneo de Copa. Que fueron a la final y ganaron la final contra Saprissa. En la semifinal yo jugué contra La Juela, que yo marqué un gol, el 2-1, con el que pasamos.
y me fui para Noruega de 6 meses. Volví otra vez, ya en enero volví a estar con el... 2015 hasta el último partido, ¿no? Ahora en el 2018. Exacto, esa fue mi última salida. No, mentira, sí, esa fue mi última salida. Y ahí fue donde... eso lo hicimos más que todo por una decisión familiar. Yo siempre había dejado las puertas abiertas en Noruega y normalmente siempre habían equipos que me llamaban. Entonces en ese momento, como vino el Mundial de Brasil, recibí varias llamadas y tomamos una decisión familiar de que, por todo lo que se había dado, ¿no? Con el Mundial, la presión y ese montón de cosas, tomar un respiro en lo que era el fútbol. Esa fue ya la última etapa fuera del país. Este partido de doblete ante Saprissa, ese torneo le marcaste 4 goles a Saprissa, 2 en el Fello Mesa y 2 en Tibás. Ese partido, no sé si recordás, aparte de los goles, un incidente que tuviste ese día. Sí, ahí yo sentí obviamente la mano de Dios, porque según los especialistas, si yo hubiera caído un poquitito más a la izquierda de mi columna, de mi cuello, hubiera quedado en silla de ruedas. Sí, ahí estuvimos en el hospital. Yo recuerdo cuando fuimos a buscarte al hospital, porque sí fue... Una semana después de ese accidente. Fue noticia. Sí, realmente fue bastante duro. Ese día, después de esa caída, vino ese partido y el profesor Eduardo Méndez no me quiso meter de titular porque yo estaba como quien dice tieso, ¿va? No podía girar el cuello. Entré como 15 minutos y me cayó esa pelota en el segundo palo. Contra Uruguay, que era un partido decisivo. Decisivo totalmente. Y estadio lleno. Yo creo, tal vez, a ver, evidentemente no es el rival más significativo, ni tal vez el partido que más se recuerde, ese Cartaginés-Uruguay, pero yo creo que como la forma que se celebró el gol, cuidado y si no fue el que más se celebró, Randall. Yo creo que ese estadio ese día casi se cae. Aparte que venía lo del golpe que acabas de mencionar. Ajá, exactamente. Una semana antes había recibido ese golpe que fue bastante grave. Y entre 10 minutos íbamos empatando y necesitábamos ganar. Sí, ese partido lo recuerdo bien. Ese día estábamos ahí, el estadio casi se cae ese día, Randall. Y empezó una seguidilla interesante de goles en el último minuto, que ese fue otro tema, ¿verdad? Sí. Se habla de la Sapriora, pero llegó como una chiquiora. Mientras vemos esta Carmelita ya arrancando el 2016, se empezaron a dar goles ahí, sobre la hora, se dieron como 3 o 4 en el Fello Mesa muy seguidos. Sí, eso fue más que todo en el periodo de Justin Campos. Sí. Yo, igual que con Javier Delgado, tuve que esperar para poder empezar a jugar de titular. Entraba ratitos o en los segundos tiempos. ¿Nunca te molestó eso? El hecho que ya eras un histórico del club. No, porque uno en algún momento tiene que dar el ejemplo. Nunca me gustó la banca, por supuesto. Pero tenía que entender que había momentos para eso. Y eso es lo que yo trato ahora con los muchachos que están a mi cargo y los profesores que entiendan eso. Que habrá momentos en los que te toca jugar y en otros momentos respetar la decisión del que está a cargo. No era fácil, por supuesto, porque yo siempre quise jugar y siempre quise marcar goles. A mí me apasiona el fútbol. El número 10 normalmente es volante creativo, un volante de llegada, un mediapunta. Al final de cuentas, aunque vimos que en tus inicios otros números, pero ya cuando el 21, ¿verdad? Era en los inicios. El 21 y también en Noruega jugué con el 21, en los primeros 5 años. Entonces era como el número con el que yo me identificaba. Entonces, ¿por qué al final termina siendo el 10 y por qué el 10? El 10 cuando vengo acá me lo dio Juan Luis. Juan Luis hacía un tema ahí de los números. Tenían que hacer del 1 al 11. Del 1 al 11 y por la posición me tocaba el 10 o el 12. Sí, porque eso es otro detalle. Muchas veces fuiste volante, que eso es algo que tal vez la gente se olvida. Exacto. Y de ahí quedó. Entonces se dieron los goles y yo tenía el número y seguí. Yo nunca lo pedí. Y se dio así. Este también fue sobre la hora contra la Liga. Ese fue al final del partido. Por eso te digo, vino una seguidilla, muchos goles en el último minuto, ¿verdad? Estaba el profesor Méndez, también por ahí pasó, sí, después de Méndez vino Justin y después otra vez Javier, pero hubo mucho gol sobre la hora, y en el Fello Mesa, entonces eran goles... Y en el Marco Sur. Sí, eran goles que se terminaban celebrando mucho, Randall. Sí. Yo siento que una de mis virtudes, ¿verdad? Quizás no soy yo el que tenga que decirlo, era eso, que siempre estaba como bien posicionado. Metido en el juego. ¿Cuál es la clave para no distraerse en el encuentro donde a veces se escucha tanta cosa, donde te hablan? Creo que en el fútbol nacional hay una mala costumbre que todo el mundo da indicaciones. Yo siempre he creído, y usted estuvo en Europa, que eso deberíamos de cambiarlo un poco, ¿verdad? Porque a veces, con todo respeto, hasta los utileros quieren dar instrucciones y a mí no me parece que sea del todo profesional. Pero, ¿cuál es la clave dentro del campo, Randall, para no desconcentrarse con tanto ruido, no de escándalos, sino de mensajes?
Pues sí, yo siento que cuando uno entra a la cancha tiene que estar seguro de lo que va a hacer, o sea, completamente seguro, porque van a haber muchas distracciones. No solo eso que comentas de la gente que te dice haga o no haga, sino de los rivales también. De hecho, yo gracias a Dios muy pocas veces fui expulsado, creo que una o dos máximo. Me mostraron tarjeta roja porque yo trataba siempre de ser una persona que estaba en el juego. O sea, obviamente sí tuve discusiones en su momento por defender los colores de mi equipo. Pero la concentración estaba en que yo tenía algo claro, que era que yo tenía que ayudar al equipo y si era marcando gol tenía que hacerlo. Hay jugadores que todavía utilizan la vieja. Este fue otro gol de último minuto, por eso te digo que hasta el portero se fue a rematar ante Pérez Celedón. Eso estamos hablando del 2016. Fueron muchos goles ya en el. No sé si en el ocaso, porque ya todavía te quedaban un par de años, pero sí muy seguidos todos en los cierres. Sí, yo creo que esa ya fue con Justin, creo. No, todavía estaba Méndez. Ah, bueno. Sí, ahí, así bueno, estaba. Ahí está, para que vea que. Ahí estaba Méndez. Sí, estábamos peleando también para clasificación. Y en esa jugada, ahí estaba yo, me quedó la pelota. Estaba terminando el partido ya ahí. Randall, todavía se utiliza esa vieja estrategia, no sé, de insultar o decir algo que usted sabe que va a provocar al otro, tal vez incluso hasta en un ámbito más privado, más personal, solamente para sacar de casillas a X jugador. Yo siento que los defensores o los entrenadores o los jugadores del otro equipo, ¿cómo decirlo? Ya saben a quién pueden sacar así, de esa forma. O sea, así se da. No como antes, cuando yo inicié, era otro tipo de jugador el que estaba. O sea, eran jugadores de más de calle, con más malicia para ese tipo de cosas. Entonces, ahora el futbolista es un poco más noble. Los muchachos son más educados, tal vez, por todo el tema que ahora el fútbol es más académico. Exactamente. Sí. Hay más tarea de formación en divisiones menores y demás. Sí, hay más formación, exactamente. Este partido ante la UCR es significativo porque aquí usted va a superar a Wally Bunks y se va a colocar solo por detrás de... Ya había superado a Alexis Goñi y a Bernal Mullins y a partir de aquí ya usted se coloca como el segundo mejor anotador por detrás de Leonel Hernández. No sé si recordabas ese pasaje. Pues no lo recordaba, como te dije, yo me doy cuenta de lo de los goles, de que estaba cerca del 100 cuando ya empiezan a salir las estadísticas. Le faltan tantos, y le faltan tantos para ser el número 2, para ser el número 3. Como por ahí de los 80, 85 goles es donde ya yo le comienzo a mostrar interés a esa situación. A pesar de que obviamente lo del primer lugar sí estaba muy difícil porque don Leonel fue un crack, ¿verdad? Hizo 164, o sea, está... Definitivamente. Está muy empinada la apuesta. Muy empinada, y obviamente yo siento que quizás si me hubiera mantenido como me mantuve en toda la carrera haciendo números, quizás si lo hubiera alcanzado si no hubiera salido a jugar al exterior. Sí, no, eso sí. Por lo del promedio. Yo creo que eso sí te iba a decir, ¿verdad? Que creo que algo similar le pasa a Jonathan McDonald en la liga. Lo de Errol Daniels es de locura, ¿verdad? Igual te pasó a vos con Leonel Hernández. Por ahí en Saprissa, Evaristo dejó el listón muy alto, pero siempre he creído que si Saborío se hubiera mantenido lo hubiese superado. Y bueno, y en Heredianos Claudio Jara, que hizo muchos goles, pero en Heredianos hay como varios. Pero es que en el caso de ustedes, los de décadas anteriores les dejaron el listón muy alto, sin quitarles méritos, eran grandes jugadores. De acuerdo a lo que hemos podido investigar, el fútbol cuando eso era muy ofensivo también, ¿verdad? Cuando eso los equipos jugaban hasta con 5 delanteros, dicen. Entonces, obviamente los partidos eran de muchos goles, el fútbol no era tan riguroso en la marca como lo es ahora, sin quitarle méritos a esos grandes futbolistas. Definitivamente, o sea, el mérito ellos lo tienen porque tuvieron esa capacidad, porque si hubiera sido tan fácil como la gente puede llegar a pensarlo, no hubieran sido uno ni dos, hubieran sido muchos los que hubieran llegado a tener cantidad de goles. Exacto, y si habían tipos diferenciados. Exactamente, yo siento que don Leonel ha sido una historia en el Cartaginés y haber marcado esa cantidad de goles indica de que fue un gran jugador. Sí, y aparte de que vemos de la liga, en otro Patrick, en el Morera, él ha tenido cercanía con el club, ¿verdad? Es una persona que ha estado cerca del club. Sí, siempre ha estado ahí. Sí. ¿Han hablado, han conversado? Para un torneo que yo quedé goleador, no recuerdo el año en aquel momento, el homenajeado del torneo era él. Entonces él me entregó el título de goleo. Y ahí fue como cuando estuvimos y hablamos muchísimo más. Porque él sí ha llegado al club, pero no es que está metido ahí en las oficinas ni nada por el estilo. Pero cuando hay algún partido o así. Sí, cuando está homenajeado siempre
siempre viene ahí y hablamos un poco. Hace poco, un sábado, que estaba yo con uno de la escuela de fútbol, él estaba y ahí lo saludé y hablamos un poco. Aquí vemos veíamos uno a Limón y otro a la UCR, y aquí estaba Justin Campos como técnico. Son muchos los entrenadores, ¿verdad? Javier Delgado, Justin Campos, César Eduardo Méndez, Juan Luis Hernández, Carlos Linares, Johnny Chávez, y creo que se me están quedando un par por ahí, Claudio Silla. ¿Qué destacás de todos y cuál de todos fue el que más te marcó? De todos se aprende, todos tienen sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. O sea, yo no podría hablar mal de alguien que solo, digamos, de un entrenador que diga todo malo, porque no, todos tienen sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Al final yo me quedo con esto y siempre se lo dije a los compañeros, el fútbol es de gustos. O sea, los entrenadores tienen gustos por X o Y jugador. Entonces, usted no puede hacerse la mala sangre porque no lo toman en cuenta en dado momento. Ahí es donde le va a tocar a usted demostrar que él está equivocado. Partido complicadísimo ese. Perdíamos 3-0 en Cartago en el primer tiempo contra Liberia. Ahora veía a Mauricio Castillo. Es un jugador que puede haber quedado en el debiendo un poco, ¿verdad? En el sentido de que tal vez no figuró lo que tal vez muchos pensamos que iban a figurar. Sin embargo, me parece que es uno de los volantes creativos más completos que asomaron en la historia reciente, a pesar de que de repente, insisto, no llegó. ¿Qué destacás de él? Bueno, ahí vemos que aparece otra vez, en muchos de los goles tuyos aparece él. ¿Qué destacás de Mauricio Castillo y qué sentís que realmente puede mejorar? Porque es un jugador que todavía podría seguir activo. Sí, o sea, Mauricio, como Mauricio ya quedan pocos. Honestamente, el control de balón que él tiene y el pase a gol que tiene, pocos jugadores. Yo considero que Mauricio, para Mauricio, no, quizás lo mejor deportivamente, más que económicamente le haya ido bien, el irse para China no fue una buena decisión. Cuando él vino de China le costó un poco más ya tomar el ritmo que tenía, porque Mauricio fue pilar importantísimo cuando llegamos a la final. O sea, él llegó de Belén a préstamo y él fue el que se echó el equipo al hombro. Inclusive me parece que Pinto lo tenía claramente contemplado para llegar a Brasil. Eso nunca lo vamos a saber, pero sí era un jugador que le gustaba a Pinto. Sí, Mauricio, de hecho Mauricio tuvo partidos eliminatorios. Me acuerdo que en Guyana él jugó. Creo que en Guatemala también, contra Guatemala jugó. Entonces, él estaba ahí. Y si estaba ahí era porque tenía algo. Con Cartago él siempre fue uno de los... A la gente le gustó mucho Mauricio. Ya que vemos la época de la nueva cancha del Fello Mesa, este partido era decisivo ante el Santos. Santos lo terminó ganando, pero fue un partido emocionante y marcaste doblete. ¿Esa nueva cancha qué tanto benefició? Porque es una cancha de la cual yo no he escuchado queja alguna. No. A todos los equipos les gusta ir a jugar ahí. Sí, esa cancha, primero que es bellísima y muy buena para jugar al fútbol. No hay queja de nada porque puedes jugar con velocidad, puedes tratar bien la pelota. Y natural, que es lo más y importante. Natural. Ese partido fue muy doloroso porque con el empate clasificamos. O sea, ya estábamos dentro sin haber jugado el partido. Y en el primer minuto nos meten gol. Empato yo, después de que ellos mueven la pelota, otra vez nos meten otro gol. Fue bastante complicado y la gente se fue con mucho sinsabor para sus casas. Y si se nota, el estadio estaba lleno totalmente. Sí, era un partido decisivo porque uno de los dos clasificaba, ¿verdad? Al final terminó siendo Santos de Johnny Chávez, por cierto, el que les terminó sacando la clasificación ese día. Ya en esta última recta sí ha sido más complicado, Randall, porque hablamos, bueno, que en los inicios el equipo estuvo 2 veces cerca de descender, pero usted no estuvo en ninguno de esos 2 planteles. En el primero de repente sí, pero estaba muy joven. Y luego tuvimos, sí, usted lo dijo, siempre que se clasificaba a semifinales, casi en todos los torneos. Este también fue de último minuto, por eso te digo. A San Carlos. Es peculiar porque entré en el minuto 89, San Carlos nos mete el gol. Sí, y en el minuto movemos la pelota y me dice Justin, vaya, métase al área. Y pasó esa jugada. Estuve 2 minutos en el campo. Y ahí se dio, ese partido quedó 4-3. Aquí vemos este otro ante Liberia, en el estadio Fello Mesa. Randall, pero sobre el tema ya de esta última época, que ya el equipo empezó a ausentarse de semifinales o cuadrangulares, cualquiera que fuera el formato, ya la barrera de estar en el top 4 ha sido imposible hasta la fecha, hasta la fecha de emisión de este programa no se ha alcanzado, ¿verdad? Porque eso
insistimos que cada aficionado lo podrá ver en nuestra app en el momento en que quiera o a través de temas. Ya esta última época, ¿por qué ya ha costado tanto? O sea, porque en los otros torneos se tocaba la puerta, eran constantes las semifinales con Herediano, con Saprissa, con la Liga. Ya del 2014 para acá ha sido otra historia. Entonces, ¿qué ha cambiado? Yo siento que Tema económico del club, de repente. hemos tenido sus buenas crisis, hemos tenido crisis muy difíciles en las cuales el tema económico ha prevalecido. Iniciamos económicamente mal y terminamos económicamente peor. Y para muchos futbolistas eso no es fácil. Tenemos una familia detrás y ir a entrenar, ir a jugar y que tu salario no llegue es bastante complicado. Sí, la crisis económica se volvió un poco... bueno, el equipo siempre ha estado comprometido en esa parte, o sea, con problemas, pero creo que sí se agudizó en los últimos 3 años, tal vez. Sí, ha ido incrementando. Gracias a Dios ahora ha ido de la mano el repunte del equipo en este último periodo con la inversión que ha llegado de parte de una persona como lo es Adrián Jiménez que ha tratado de que las cosas cambien para bien. Es cierto la famosa historia que eso te lo iba a preguntar anteriormente porque aquí todos los goles están cronológicos, o sea, no hay ningún gol adelante de otro en cuanto a la forma como se fueron dando en el tiempo y tratamos de abarcar cada tema en cuanto a los goles que vamos viendo, pero se me quedaba un tema por ahí traspapelado de aquella famosa historia del 2011 cuando te pusieron primero en Saprissa, luego en la Liga, que creo que lo de la Liga sí, casi que se dio por un hecho a nivel nacional y al final te quedaste en Cartago, en Cartaginés y se dio el famoso tema de un rojo por el Chiqui. ¿Es cierto eso? No, eso fue... Siento que fue una bofetada de la administración para conmigo en ese momento. El presidente y lo digo abiertamente porque no tengo nada que ocultar, José Luis Rodríguez, cuando yo llego al club con Juan Luis Hernández, Juan Luis quería que yo jugara con él, con el Cartaginés, yo también quería jugar con el Cartaginés. Entonces la presión de la gente de Cartago para que yo siguiera en el club era bastante. Entonces se dio que a mí me dicen, sí, está bien, vamos a firmar el contrato, hacemos lo de la conferencia de prensa, y sin yo saberlo, dan esa noticia. ¿Qué fue lo que hicieron? Usaron mi nombre para poder cobrar un poco más en las entradas por la situación financiera del club como tal. Eso lo he tratado de desmentir muchísimas veces, o sea, no fue que la gente llegó y daba 1000 colones y me los daban a mí, eso es totalmente falso. Y tengo cómo comprobarlo, porque nunca fue así. Se usó mi nombre para que el club pudiera sanar un poco su situación económica. Sí, eso pues en aquel momento la gente lo interpretaba así como, a ver, tal vez no que por cada entrada te iban a dar 1000 colones, pero que sí, el sentido de dar 1000 colones más era lograrte retener en el club. Sí, y realmente siento, como le dije, para mí fue como una bofetada, porque... Nunca hubiera aceptado usted una Y propuesta de ese tipo. eso es lo que le iba a decir anteriormente. Si a mí cuando firmamos o cuando negociamos me dicen, sí, Randall va a estar en el club, pero le va a pasar esto, yo no firmo. O sea, yo no firmo porque yo no me presto para esas cosas. Pasa que cuando ya dan esa noticia, ya yo estaba firmado, ya yo no podía hacer nada. Normalmente, como para que la gente lo entienda, cuando se da la conferencia de prensa, ya el contrato está firmado. Ya hay un convenio. Aquí ya se acercaba el gol 100, ahí ya el último periodo de Javier Delgado. Es muy buena esa aclaración que acabas de hacer, Randall, y eso es lo que nos gusta de este espacio, que podamos decir cosas que tal vez en el momento por X o Y circunstancia no se pudo. Ya Guadalupe, ya era Guadalupe y ya se acercaba el gol 100, ya me imagino que los estabas contando para... Sí, ya ahí sí, que ya cuando estaba tan cerca sí decía, y me faltan 3, me faltan 2. Que coincidió con una época también difícil, ¿verdad? Ese fue uno de los torneos más difíciles, de 2017, finales del 2017. Sí, ese fue el segundo periodo de Javier. Cuando él llega al Cartaginés, él habla conmigo como uno de los líderes y él me dice, vas a llegar a los 100 goles en este torneo y el equipo va a andar bien, y lamentablemente a nivel grupal no, pero pudimos ganar, llegar a los 100 goles. Ese partido en el Nacional, ese día llovió, las imágenes hablan por sí solas, sí. Increíble, fue un 2-2 muy bueno entre Cartaginés y la Liga en el Nacional. Otro Saprissa, es interesante, ¿verdad? Ese fue 3-3 también, creo.
Lo ganó Saprissa 3-4. Ah, 3-4, Sí. 3-4, sí. Es interesante, insisto, la cuota de goles a los equipos grandes, ¿verdad? Contra los que hay más rivalidad. Randall, y ya devolviéndonos a la historia de cuando se dio todo esto del rojo y demás, ¿es cierto que era inminente que te ibas para alguno de los grandes? Sí, había unas conversaciones ya muy avanzadas. ¿Con la liga? Con los dos equipos prácticamente, pero siempre la primera opción la tuvo Cartaginés, siempre. Por eso te digo, o sea, si a mí se me hubiese dicho que iban a actuar de esa forma, yo no hubiera aceptado. Porque no se vale poner o usar a una persona con otro fin. Sí, totalmente de acuerdo, y sobre todo solamente aprovechando lo que eras un ídolo. Aquí viene el gol 100, ese fue de doblete en Liberia. Me hubiera gustado que no me hagan el penal ahí. Sí. Sí, para hacerlo de jugada. Y un arquero serbio. Sí. Curioso, ¿verdad? Aunque dicen que ya el gol 100 había sido el anterior, según... Usted sabe que todos tienen números diferentes y todo. No, sí, pero sí. De hecho, si usted nota, yo no lo celebro tanto porque, aunque ganamos 3-0... Sí, tenés razón, sí, es el 101 en este caso. ¿Qué significó esa noche, Randall, haber llegado a los 100 goles? Bueno, significó muchísimo porque era otra meta que alcanzaba. Era una meta que no estaba y que comenzó a plasmarse durante un periodo, un corto periodo, que se notaba o que se veía cerca. Ante la liga, Sí, ya cerrando prácticamente ese torneo, luego venía el primer torneo, ese es un error del joven Adonis Pineda en ese momento, se venía un torneo más y vos pensabas jugar otro torneo y ya retirarte. exactamente. Pero se da lo que ya explicaste al inicio. No sé, para los que tal vez apenas se suman, contarnos esa parte, que de alguna manera el adiós sí fue anticipado. Pues sí, como yo te dije anteriormente, yo tenía todavía 6 meses más de contrato. Mi salida se da en mayo y yo esperaba jugar hasta diciembre cuando terminaba y después sentarme con la administración y ver qué era lo que ellos pretendían o qué era lo que ellos querían conmigo. Se me informa en mayo que no voy a tener la cantidad de minutos suficientes, que pensaba hacer yo. Yo les dije que no, que yo esperaba jugar hasta diciembre y que iba a tomar una decisión. Cosas más, cosas menos, y al final no llegamos al acuerdo de que yo mejor me hacía a un lado para que el equipo siguiera. Tu último gol en primera división es el 103, y te corrijo, Randall, no, sí, el 100 sí fue el de penal. Sí. No sé si hay alguien, porque hiciste 103. El 101 a la Liga, el 102 a Carmelita, y a Pérez se le dio en el 103. Sí, ese fue mi último gol de... Pues tenía que celebrarlo más del penal. Por ahí me enredé un poquito. Ese es tu último gol, ¿qué pasó por tu mente ahí? Ahí entré de cambio. Pérez era el campeón en ese momento, Sí, de hecho. sí, entré de cambio ese día. Nos expulsaron a un jugador, teníamos 10 y perdiendo 2-1. Y ese fue el día que me fui. De Rosario Central, un amistoso, el 1 de julio de este año. ¿Qué significó ese momento, Randall? Siento que un momento de satisfacción porque si bien no era lo que yo tenía planificado. Eso te iba a preguntar, tal vez, a ver, era felicidad, nostalgia y algo incómodo, tal vez. Pues sí, realmente quizás la gente quería que yo diera la vuelta o que fuera a saludar a diferentes. Yo me despido de todos porque primero no me gustan las despedidas. Eso no es lo mío. Y segundo, por cómo se dieron las cosas, yo quería terminar el capítulo rápido. Nadie lo sabe o quizás lo he comentado en algún otro lugar. Yo hice toda la pretemporada. Yo entrené toda la pretemporada y me mantuve al margen cuando estaban algunos ejercicios que montaban el equipo. Yo no participaba. Fue duro. Todo ese periodo fue duro de pasar de ser uno de los jugadores más importantes del club o referentes del club a toda la pretemporada no ser tomado en cuenta. Y le digo que no ser tomado en cuenta ni en colectivos, ni nada por el estilo, ni partidos amistosos, que ahí fue donde la gente comenzó a preguntar. ¿Por qué en los partidos amistosos no juega Randall? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ya comenzó a murmurar el porqué de las cosas. ¿Cómo era su relación con Wanchope mientras convivieron en selección nacional, todo el proceso de Brasil, que es el momento en que los puedo asociar juntos? No, bien, o sea, súper bien, siempre de mucho respeto. De hecho, yo con él no tengo ningún problema. Si yo lo veo, lo saludo, porque yo no tengo nada en contra de él. No somos amigos,
tampoco, ni nunca lo fuimos. Él era asistente y yo era jugador, una relación normal de trabajo. Y a mí realmente me sorprendió eso. De las razones que se dieron era que iban a tener un equipo muy rápido, que quizás yo no estaba para jugar los 90 minutos, cosas así por el estilo de fútbol, y esas fueron las justificaciones que se me dieron. Randall, una pregunta que también se me quedó ahí en el camino. La noche que se pierde la final contra Heredia, ¿usted lloró? Sí, ha sido de las pocas veces que he llorado por jugar al fútbol. Era una frustración muy grande porque había un todo, o sea, era 70 años de no quedar campeón. Estábamos ganando el partido 3-1 hasta el minuto 40 del primer tiempo, o sea, estábamos muy cerca de conseguirlo. Y remontamos, fuimos a penales, como lo comentaste anteriormente, y aún así perdimos. Ya lo de los penales siento que fue circunstancial. Los compañeros habían hecho con 10 un gran trabajo, a pesar de que el partido se iba perdiendo, porque Herediano siempre fue muy fuerte y es muy fuerte en su casa. Nosotros lo sabíamos. Y quizás la táctica nuestra era como esperar nada más los primeros 30, 40 minutos, porque ellos se iban a volver locos. Cualquier equipo lo iba a hacer. Lamentablemente se encuentran con el penal y nos vamos con el marcador con 3-2 o 1-0 en ese momento. ¿Es el momento más triste de su carrera? Sí, porque gracias a Dios nunca tuve lesiones graves, más allá de lo que pasó con el cuello, que fue más que todo un susto. Las rodillas todo bien, nunca ninguna operación grave, ni solamente cosas musculares, cosas del oficio. Y no tuve momentos que me perdiera yo durante 6 meses, 8 meses, como algunos colegas o ex colegas les ha pasado. Entonces, esa tristeza se dio por no poder cumplir un sueño, por no poder darle una alegría a una afición y a un pueblo que tanto lo merece. ¿Todavía le pide a la vida ser campeón con Cartaginés como asistente, como entrenador, como directivo, no sé, en alguna faceta? Yo siento que las cosas ya están, o sea, el destino está. Yo no digo que no, pero tampoco digo que vaya a ser entrenador, que vaya a ser asistente, porque si usted me pregunta a mí, cuando yo empecé a jugar fútbol, si yo soñaba o quería ser el futbolista que fue, yo no me lo imaginaba. Yo iba con el día a día y trabajaba para eso, y cuando se me da la oportunidad, pues empiezo a vivir un sueño que termina prácticamente 14 años después. Vamos a los goles que celebró todo el país, los goles que marcaron también a todo el país con el sello de Randall Brenner, los goles con la selección. Aquí también es un periodo interesante porque vamos a ver un brinco, ¿verdad?, en la historia. Vamos a brincar de estos 2 goles en la Copa Oro del 2005, cuando Guimaraes te lleva siendo goleador de Cartaginés, siendo un jugador prácticamente nuevo, allá la etapa madura que fue la de Brasil, ¿verdad?, que ya ahí sí hiciste todo el proceso y muchos goles. Pero ¿qué recordás de estos 2 goles en la Copa Oro? Ya explicaste, llegaste ante una lesión de Winston Parks de última hora. Sí, en ese equipo pues yo estaba empezando en el fútbol. Sí, se nota que ahí está Cristian Bolaños, estaba empezando Brian Ruiz, Michael Umaña, Roy Miller, Junior Díaz, o sea... Roy era compañero tuyo en Cartaginés. Roy era compañero mío y también fue compañero mío en el Bodo Glimt, Douglas Sequeira. O sea, era una muy buena selección. Y en ese partido que yo ingreso, estábamos 0-0. Ingresé por Brian y la primera bola que toqué fue esa de cabeza por centro de Jafet Soto. Los líderes ahí apoyaban mucho a los jóvenes en ese momento. Ese fue el proceso de Alemania, ¿verdad? Que fue un proceso también atípico porque hubo muchos entrenadores. Empezó Steve Sampson, luego vino Pinto y luego terminó Guima, y de hecho fue el que fue al Mundial. Imagino que por su misma juventud y por lo poco que usted tenía de jugar en primera, usted no... A ver, con haber ido a esta Copa Oro y haber marcado esos 2 goles, ya para usted era ganancia. ¿Qué? Claro. Ya usted no era como que se estuviera presionando para llegar al Mundial de Alemania. No, me imagino que también lo quería, pero usted tenía los pies sobre la tierra. Totalmente. O sea, yo sabía imagínense que en ese momento estaba Pablo Wanchope en su mejor momento, estaba Rolando Fonseca, esa cantidad de leyendas de nuestro fútbol, y yo estaba haciendo mis primeros pasos. Entonces el hecho de estar ahí ya era ganancia. Para mí era ganancia. Luego se va a Noruega, un periodo largo, y viene esta otra etapa. Este gol creo que también es significativo, es el segundo gol en la historia del Estadio Nacional. El primero lo había hecho Álvaro Saborío. Sí, en ese partido contra China. Íbamos ganando 2-0 y al final nos remontan 2-2. Ya a partir de ahí sí, ya, bueno... Ahí ya realmente fue la única vez que hice todo el proceso. ¿Qué fue la de Brasil? Que fue la de Brasil. Lo empezó Ronald González como interino. Me mantuvo, vino La Volpe, que fue acá en este periodo, me mantuve, y después vino Jorge Luis Pinto, que también me mantuvo. Incluso jugó Copa América, eliminatoria. Con la selección jugué prácticamente todos los torneos. Copa Oro.
jugué 3 Copas Oro, eso es un gol muy significativo. Sobre la hora ante El Salvador. Sobre la hora ante El Salvador. Entré como 5 minutos en ese momento. Por eso, los goles sobre la hora también. Sí, sí, tuve varios. Sí, claro, bastantes. Ahí vemos que en la selección sí el 21, ¿verdad? Sí, sí, al final siempre me gustó el 21. Pero por cuestiones de respeto, bueno, en algún momento me dieron el número 7, pero el número 7 pertenecía a Cristian. El 21 a Mambo en algún momento y también a Ureña, que tenían más procesos de selección, y esas cosas son cosas de camerino que se respetan. Randall, ¿cuánto aportó la Volpe? Porque es cierto, al final todo el mérito para Pinto y la leyenda siempre será Pinto. Con la Volpe quedó como ese sinsabor, ¿verdad? Que se esperaba más, que estuviera más tiempo, que pudiera forjar más cosas. Sin embargo, muchas de las bases que se vieron sentadas en Brasil, también la Volpe en algo colaboró. Bueno, para mí ese ha sido uno de los entrenadores a nivel internacional, si se puede llamar así, que más me ha enseñado. O sea, yo, gracias a Dios, tuve la posibilidad de estar en todos los microciclos con él. Entonces, su metodología de trabajo realmente era muy buena para lo que nosotros queríamos, para la selección. Lamentablemente los resultados no se dieron y el fútbol es resultados al final de cuentas. No es quién trabaja mejor o quién trabaja peor. Si los resultados no te respaldan, no te van a dar continuidad. ¿Este es el gol que más le recuerdan? ¿El gol que lo va a seguir toda su vida? Sí, por a quién fue y en qué momento fue. Ellos venían de ser los campeones del mundo. Y casualmente en ese momento volví a entrar por Winston. Winston jugó en Panamá y como que se lesionó para el partido este. Entonces me tocó entrar por Winston Parks nuevamente. Yo sé que jugando, usted no se va a poner a pensar en eso. O sea, está jugando y es lo mismo ante Casillas o ante cualquier arquero del fútbol nacional. Pero ya cuando ve la pelota al fondo, dimensiona quién le metió ese gol. Sí, ya está después. Eso usted acaba de decir algo muy cierto. Cuando uno está en la cancha, uno no piensa quién es el portero. Usted trata de hacer su trabajo y, por ejemplo, el equipo que era, o sea, Puyol, Ramos, todos esos jugadores. Ese equipo que se presentó aquí es una locura. Sí. Realmente, los jugadores que tuvimos la oportunidad de enfrentar y que estuvimos a segundos de ganarles, ¿verdad? Sí, íbamos ganando 2-0. Gol mío y de Joel. Sí, luego en el cierre ahí faltó algo. Bueno, más que faltó algo, es que también ante quién te estás enfrentando. Exactamente, tienen una baraja de posibilidades de cómo ganarte, que cuando ya las comienzan a usar y, o sea, de una u otra forma te van a empatar el partido. Sí, correcto. Con Iniesta, con el Chino Silva, con Xavi, con el Chino Silva, David Silva, estaba Torres, Fernando estaba Torres, Puyol, o sea, estaban todos. Es que vinieron todos. Cazorla, o sea, estaban todos. Vinieron todos. De hecho, lo recordamos entrenando en el Proyecto Gol, que realmente era increíble, sobre todo porque todavía para el fútbol nacional, parece mentira, no ha pasado tanto tiempo, pero eso se salía de lo normal. Digamos que ahora no es que sea tan normal, pero ya con la experiencia de Brasil y demás, ya empezamos a ver todas esas situaciones un poquito más normales, ¿verdad? Sí, ya digamos, el tico se ha acostumbrado a ver a la selección jugar contra Colombia, contra Brasil, contra Argentina. En ese momento habíamos tenido, no habíamos ido al Mundial anterior, al de Sudáfrica. Y que realmente lo que nos estaba catapultando era el boom del nuevo estadio, ¿verdad? Exacto. Porque realmente futbolísticamente estábamos todavía ahí un poco renqueando, ¿verdad? Sí. Por no haber ido al Mundial anterior. Exactamente. Entonces, digamos, no teníamos como los fogueos clase A que ahora se dan, que la gente, como te dije anteriormente, está acostumbrada a eso. Sí, que la gente más bien viene, no sé, Paraguay o Perú, dicen que qué partido más malo, por Exacto. algo. A pesar de que también hay que ubicarnos un poquito. Este fue doblete ante Guyana. Sí. Partido, bueno, ya está, con aquel gol de Cubero en El Salvador estábamos prácticamente adentro, pero igual ese partido había que ganarlo. Sí, de hecho fue el partido siguiente. Con Álvaro siempre me gustó mucho jugar cuando estaba en la selección. Era muy fácil jugar con Álvaro. Sí, un jugadorazo Álvaro Saurio. Este equipo es un antes y un después de la Nevada de Denver, ¿verdad? Totalmente. Eso se ha hablado mucho, pero siempre hay que insistir porque creo que son dos partes de la historia. Sí. Sí, o sea, yo siento que ahí como nación y como país nos tocaron. Y de ahí en adelante la selección, yo siento que fue una máquina. O sea, ganaba acá, empataba afuera, ganaba acá, ganaba afuera. Y por eso conseguimos la clasificación 2 partidos antes. Que eso es un tema, ¿verdad? Cuando logró la clasificación 2 partidos antes. Este es el curioso, el 14, ¿no? No me había fijado en ese detalle, que ese gol lo hiciste con la 14. Sí, ya ese fue con el que, después de que ya entró Marco Ureña a la selección y estaba Cristian, que usaba el número 7. Fue el número hasta Brasil. Fue el número hasta Brasil. Y verás que llevo estadísticas, pero en cuanto a los números no soy tan observador. O sea, sí, pero hay detallillos ahí que se nos van. Ok, ya te dije, el gol que más te recuerdan, pero el más importante de tu carrera es este gol. Y no solo obviamente sí por lo de que fuimos al Mundial, pero en ese momento de ese partido,
era cuando la presión mediática era más grande. Donde se cuestionaba más que por qué Randall estaba ahí. Sí. ¿Alguna vez ha pensado que...? ¿Qué hubiera pasado? Sí. Ah, sí, yo creo que me meto al camerino y no salgo. No salgo más. Yo también lo he pensado a Randall porque le voy a contar una infidencia. Antes de ese partido le dije a... Le voy a contar una infidencia. Yo sé que aquí el protagonista es usted y no soy yo. Mi esposa me dijo antes de ese partido, hoy Costa Rica va a ganar con un gol del Chiqui. Cuando yo vi que te perfilaste para rematar, yo dije sí. Sí, le tocó. Bueno, ya Brian había anotado, pero... Mira, esa jugada nunca la vi, no estaba offside. Pero sí te cuento eso porque siempre lo tengo muy presente porque esa jugada fue muy... A ver, se veía muy clarito que Buffon iba a tener que recogerla al fondo. Ya era mucho lujo, Randall, ya le habías hecho uno a Casillas, ya Buffon, yo creo que ya era un abuso eso. No, como te digo, ya ahí me hubiera metido el camerino, no salgo, ya estaba satisfecho. Y ya cuando empezaron los cuestionamientos de por qué el Chiqui, que por qué el Chiqui, que por qué el Chiqui en la selección, ¿qué trabajó usted para dejar callados a esos aficionados que no sé si por el tema de ser un jugador del fútbol nacional y de un equipo que de repente tiene menos aficionados que los otros grandes? No sé si fue eso, porque esa es la conclusión que yo llego, porque por rendimiento no. O sea, el gol de la clasificación, regularidad, yo me voy más por ese lado. Pero ¿qué trabajó para opacar esas voces del odio? Pues se trabajó mucho, yo trabajé mucho la parte mental. Teníamos un sociólogo en la selección, Jaime Peroso. Tocamos algunos temas con eso. Yo soy muy reservado en muchas cosas, pero algunos temas, sí él me dio como una guía, fue como mi coach. También esa parte. Del trabajo mental. Del trabajo mental. Álvaro Saborío también me ayudó muchísimo por todo lo que él ha vivido también como futbolista. Y siempre éramos compañeros de cuarto. Yo le tengo un gran respeto y un gran cariño a él porque para mí fue una guía en cómo manejarse uno en ese tipo de cosas. Y obviamente la unión familiar, el no tratar de ver lo menos posible, leer lo menos posible y estar un poco al margen y obviamente el amor propio. El amor propio, el yo sí puedo, el sí lo puedo lograr. Si no voy, por lo menos lo intento. Para mí eso fue la clave, o sea, la parte mental, el amor propio, la familia y el estar al margen. Obviamente yo siempre me he manejado bajo un lema que es que somos un país en el cual todos tenemos derecho a elegir. Es un país democrático, entonces a uno les gusta Pedro, a otro les gusta Juan y hay que respetar eso. Mientras no haya ofensa, mientras no se denigre a una persona, todos tenemos derecho a elegir. Así tengo yo jugadores que yo digo, me gusta cómo juega y otros dicen, no me gusta cómo juega. Porque al final de cuentas, se lo dije anteriormente, el fútbol es de gustos. Pero al final de cuentas bajó un poco, ¿verdad? Y ya una vez que ya estuviste en la lista, ya durante el Mundial, como a todo el equipo, que obviamente ese equipo terminó de enamorar a todo el mundo, hubo el respaldo y ya después eso no volvió a ser tema. Simplemente sí, que usted cerró el capítulo de selección después de Brasil. Sí, yo creo que era lo más sano. Y con esto quiero hacer hincapié en que al final de cuentas todos salimos beneficiados, pero el que diga que creía que la selección iba a hacer algo en ese mundial es un mentiroso. Yo creo que sí. Es un mentiroso porque todos, nos van a golear esto, y habíamos tenido los partidos de premundial, no habían sido muy buenos. No. Entonces, y sale ese grupo, esos tres rivales. Sale esos tres grupos, entonces ahora sí la gente que muy bien y todo, sí, está bien, todos ganamos. Pero estoy seguro que mucha gente no da un peso por nosotros. No tengo ningún problema en decir que en las quinielas, algunos decíamos que 3 puntos contra Inglaterra como para no quedarnos con 0, pero todos sentíamos que... Pero era Inglaterra, o sea... sí, no, y porque somos ticos, pero en realidad uno decía, bueno, es que cómo me voy a enojar con un comentarista argentino que diga que Costa Rica se va a ir con 0 puntos. Posiblemente aquí estaríamos diciendo lo mismo si fuera otro país que le tocó quedarse con esos 3. Exactamente. Pero ya en el desarrollo del torneo ya empezamos a sentir otras cosas. Sí, ya el ¿verdad? primer partido nos dio pie a nosotros y también a lo interno, a nivel interno, el primer partido a nosotros nos da pie a creer. Sí, no, y no solo, te soy sincero, Randall, no solo el primer partido. Los primeros 45 minutos contra Uruguay, nos vamos al descanso perdiendo, pero yo recuerdo que hablábamos ahí entre los que estábamos transmitiendo en vivo que decíamos, no, este partido se va a ganar, porque esas cosas uno las siente, o sea, uno siente cuando el equipo tiene confianza, está jugando bien y puede superar las barreras. Por dicha que se dio. ¿Lloraste de tristeza por esa final del 2013? ¿Lloraste de alegría con los penales contra Grecia? Sí, o sea, como te dije, fueron pocas veces las que se me vinieron lágrimas en el fútbol cuando conozco la lista de la selección. Nunca había tenido un momento tan alegre de ver. Obviamente hubieron 2 compañeros que no pudieron ir, o sea, había una tristeza también. Pero ¿Cuáles eran esos compañeros? Carlos Hernández y Carlos Dalguazo. Y Kendall. Que no pudieron ir al Mundial. Y estábamos todos en eso, ¿no? O por lo menos había un grupo de 10 jugadores, 11 jugadores que
pues que se sabía que iban a ir porque eran los titulares. Los demás estábamos Los que alternaban más. Exacto, estábamos en veremos. Y un día entrenaba uno con el titular y otro día entrenaba otro, entonces y no sabías en qué estabas pisando. Entonces cuando se da la lista y dice estos son los que van a ir, también se me vinieron unas lágrimas y cuando vinieron los penales contra Grecia. Ronald, ya para terminar, descríbame al Club Sport Cartaginés en una sola palabra. Y es el amor que le tengo a ellos, al fútbol. Amor sería esa palabra. Sí. Ahí los Cartagos aquí tienen a su gran ídolo Randall Brenes, el segundo mejor anotador de la historia, el máximo anotador de las últimas décadas del Cartaginés y también parte de una historia grande de la selección nacional en el proceso de Brasil 2014 mayoritariamente. Muchas gracias, Chiqui. Luis Enrique, mucho gusto. Saludo. Y además siempre de estar a su casa también, Randall. Aquí los invitamos para que lo sigan los diferentes trabajos que realizamos para nuestra aplicación y también para la programación regular en la pantalla de TDMás. Los invitamos para que nos acompañen más adelante en otros especiales.